Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Vamos a continuar trabajando sobre tablas. Seguramente en el video anterior, el segundo video, he ido un poco rápido, pero era necesario ya comenzar a trabajar, comenzar a alimentar nuestra base de datos. Y para ello necesitábamos una tabla. Y es por eso que fue menester ponerse de lleno a crear una tabla, aunque quizás fui un poco rápido en la explicación, pero ahora al crear la segunda tabla y de a poco todo se irá comprendiendo de mejor manera. Como había dicho, es sumamente importante tener una previa planificación, y en la planificación que yo había preparado habíamos creado la tabla país. Y también considero que voy a necesitar una tabla para los posibles clientes de los cursos descargables. Por lo tanto, en mi base de datos, crear tablas y directamente puedo ir a diseño de tabla. De esta manera se abrirá una tabla en el formato de diseño. Como ven, la tabla que tenemos abierta sigue ahí, se van abriendo en pestañas. Yo podría cerrarla para trabajar de manera organizada, puedo dejarla acá. No hay ninguna diferencia. La voy a cerrar para mantenernos organizados. El primer campo será cliente-id. Ya en el video anterior había dicho que no hay una nomenclatura muy estructurada, una reglamentación de cómo deben ponerse los nombres de los campos. Sin embargo, es conveniente que comience por el nombre de la tabla y luego, sin espacios, que hagas con un guión, como hago yo, poner algo que describa. En este caso será la identificación del cliente. El dato será autonumérico, una vez más, y si quisiera podría poner una descripción. El segundo campo será clientes-nombre, con un tipo de campo texto corto, y aquí podría, por ejemplo, poner nombre de pila cliente. Aquí pondré clientes para mantener una uniformidad en los nombres. Habrá otro campo que será clientes-apellido. Una vez más de texto corto, apellido, clientes. Habrá un campo más, clientes-nacimiento. Y en este caso necesitaríamos un campo de tipo fecha hora. Si despliego la lista de campos, veo que aquí tengo fecha barra hora. Y si quisiera podría poner una descripción. Antes de seguir adelante vamos a concentrarnos en los títulos. El título de clientes-id será clave ID. El título de clientes-nombre será nombre, luego apellido y luego fecha de nacimiento. Quizás recuerden que en el video anterior hablamos de los títulos, que es lo que el usuario verá en el encabezado en lugar del nombre del campo y que lo ayudará a comprender qué es lo que debe poner, qué es lo que debe rellenar en la tabla. Antes de seguir adelante vamos a concentrarnos en la validación y el tamaño. La validación para cliente ID será requerido. Lo mismo para nombres y apellido. Y no será el caso de fecha de nacimiento. Requerido lo cambio así. El tamaño, yo había hecho una previsión de 25 para nombre y de 30 para apellido. Habíamos visto cómo podemos optimizar, ya que cada carácter es un byte.
por lo que conviene hacer una previsión para no malgastar entre comillas, espacio en nuestra base de datos. Y el apellido será requerido. Y en el caso de fecha de nacimiento, no es obligatorio ponerlo. Aquí mismo voy a ir a la vista hoja de datos. Y veamos qué sucede. Primero, Access me ofrece guardar la tabla. Es decir, yo había comenzado por crear una tabla de diseño que Access nombró tabla 1. Por lo tanto, el programa reconoce que este es un nombre que generó el mismo programa y me ofrece darle un nombre. Esta tabla se llamará clientes. Aceptar. Y acá hay una advertencia que no mencioné en el video anterior para ir poco a poco. Access me dice que no hay ninguna clave principal definida. Me dice que aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos, ya que en su momento veremos lo importante que es trabajar con relaciones en Access. Y me preguntará si deseo crear una clave principal. Le voy a decir que sí. Y voy a volver a la vista de diseño para ver dónde ha colocado Access la clave principal. La ha colocado en el primer campo, que es la previsión que Access muy acertadamente hace. Define que esa es la clave principal. Pero si prestamos atención a la pestaña emergente herramientas de tabla, desde aquí yo puedo deshabilitar la clave principal, puedo ponerla en otro campo, pero como Access muy bien predijo, el primer campo será la clave principal. Ya veremos cuán importantes son las relaciones en Access. Y para ello, Access necesita que haya una clave principal en la tabla para que después podamos establecer relaciones. Si vuelvo a la vista de hoja de datos, ya puedo comenzar a trabajar. Y aquí en fecha de nacimiento no estoy obligado a poner ningún dato, ya que es un campo no requerido. Por el contrario, si quisiera ponerlo, nótese cómo al posicionarme sobre ese campo, aparece un pequeño icono de almanaque, de calendario, para poder desde aquí buscar una fecha o escribirla manualmente. Y Access la convierte al formato preestablecido. Habíamos visto cómo yo he escrito acá 1 del 1 del 80 y Access lo cambió a este formato, pero volvamos a la vista diseño y analicemos el porqué. Me voy a posicionar en el campo que corresponde y dentro de las propiedades de campo puedo trabajar en el formato. Hago una pausa aquí porque quizás hayan notado que las propiedades varían dependiendo en qué campo estoy trabajando. Fíjense que aquí hay muchas más propiedades que en este caso. Esto depende del tipo de datos. Por ejemplo, a lo que iba, si me posiciono en un campo cuyo tipo de datos es fecha y hora, puedo acceder al formato. Y desde aquí, elegir qué tipo de fecha de manera predeterminada estaba en fecha corta. Pero, ¿qué sucede si paso a fecha mediana? Vuelvo a la vista hoja de cálculos, por supuesto guardando mi trabajo, y automáticamente lo ha convertido en el formato especificado.
Y aunque yo ya tenga registros, en este momento tengo 3, el cuarto sería el nuevo. Si cambio una vez más el formato de mi campo cuyo tipo de datos es fecha y hora, afectará a toda la tabla.